Buenas noches, mi nombre es Ronald Latorre y vengo a explicarles teoría cinético-molecular. Primero, los gases están compuestos por partículas pequeñísimas llamadas moléculas de forma esférica. El movimiento de estas moléculas es desordenado, es decir, no tiene dirección preferencial. La energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Ahora les voy a explicar las leyes de los gases ideales. ¿Qué son los gases ideales? Son aquellos gases que se restringen de ciertas propiedades. Sus moléculas no tienden a tener fuerzas de atracción ni fuerzas de repulsión. Estas son nulas. Las leyes de los gases ideales son: la ley de Charles. Si se somete un gas dentro de un recipiente a temperaturas altas, el volumen aumentará. Esto quiere decir que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, siempre y cuando no ocurra variación en la presión. Segundo, la ley de Boyle. Dice que la presión y el volumen de una masa o un gas son inversamente proporcionales siempre y cuando la temperatura sea constante. Y por último, la ley de Gay-Lussac. A un volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esta es la ecuación de las leyes. Primero, para la ley de Charles, la presión siempre va a ser constante, o sea, va a ser igual a cero. En la de Boyle, la temperatura va a ser constante, o sea, va a ser igualmente reemplazada por cero. Y por último, en la ley de Gay-Lussac, el volumen va a ser igual a cero, o sea, siempre va a ser constante. Esa fue una explicación breve y completa de los gases ideales. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi compañera Dayana Basto va a demostrarles la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal mantenida a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. Los materiales que se utilizaron en este experimento son una vela, una tapita para sostener la vela, una botella plástica, una bomba, una mechera y una coca o vasija con agua fría. Y vemos que al someter la botella a temperatura, el volumen del globo aumenta. Luego de esto, ponemos la botella en la vasija con agua y vemos que al bajar la temperatura, baja el volumen del globo. Los materiales para este experimento son un vaso de vidrio, una mechera, un esperma, un plato y agua. Vamos a prender la esperma. Ponemos el vaso de vidrio y vemos que en el vaso de vidrio absorbe el agua. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura, Kelvin, permanece constante. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión del vaso y por eso sube el agua. Y cuando vemos que la esperma se apaga es por falta de oxígeno. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Domínguez y voy a presentar la ley de Boyle. Bueno, materiales. Necesitamos un vaso de vidrio, una bomba, una esperma y un recipiente con agua. Procedemos a prender la vela y a calentar el vaso. ¿Qué dice la ley de Boyle? Establecen que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Cuando la temperatura es constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye.
Como vemos, la ley de Boyle es inversa proporcionada al volumen. La ley de Boyle establece que el volumen es inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura es constante, o sea, equivale a cero. Gracias. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya sido de su agrado el video y que la explicación haya sido completa. Muchas gracias. Muchas gracias.